Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de marketing. En nombre de toda la Comisión de Estudios sobre Marketing que tengo el honor de presidir, es realmente un placer darle la bienvenida nuevamente a nuestra casa al doctor Mariano Fernández Madero. Como siempre es un gusto Mariano tenerte acá. Te voy a presentar formalmente, pero si te parece bien, le voy a comentar primero a la audiencia los temas que vamos a recorrer en esta entrevista. Entonces, el tema que tenemos preparado para nuestros colegas, estimamos es un tema muy interesante y muy transversal para todos los profesionales en ciencias económicas. Y versa sobre el marketing frente a la incertidumbre. Ver la realidad o ver mi realidad. De la mano del expositor, del doctor Fernández Madero, vamos a ir recorriendo justamente distintos tópicos sobre esta temática. Vamos a hablar del problema de cómo hacer planes de marketing en épocas inciertas, cómo poder otorgar la importancia necesaria al diagnóstico, cómo poder determinar objetivos flexibles, cómo poder enfocar justamente los problemas que no están siempre en las acciones, sino en la calidad de la implementación de esas acciones, para después finalizar en cómo medimos los resultados para lograr clientes internos motivados y consustanciados con los objetivos organizacionales. Creemos profundamente desde la Comisión de Estudios sobre Marketing que los clientes internos hoy más que nunca son los hacedores de la optimización del posicionamiento. Y ahora sí, lo prometido es deuda, va a ser un honor para mí poderles presentar al doctor Mariano Fernández Madero. El doctor Mariano Fernández Madero es licenciado en Administración de UADE desde hace ya 23 años. Es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing. Mariano es un prestigioso disertante y un verdadero experto en storytelling y presentaciones orales. En su experiencia profesional se destaca por su habilidad como inspirador de estrategias en planes de marketing y planes de negocios. Es un apasionado coach que entrena a equipos de alta performance desde una visión muy particular, su visión de los océanos esmeraldas. Bienvenido una vez más a esta, que ya podemos decir tu casa, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Y si te parece, Mariano, comenzamos entonces con la temática. Antes quería agradecer, primero, al Consejo Profesional, muy interesante. Los felicito por este desafío, esta sala en la cual estamos haciendo esta entrevista. Me parece genial, un avance impresionante y poder ocupar todas estas cosas tecnológicas en generar contenidos que puedan ser más fáciles de digerir, ¿no? Lo que importa es el producto en términos generales en marketing, pero muchas veces todo lo que rodea al producto es tan importante para la sensación, para cómo yo me paro frente a ese producto. No es lo mismo tomar el mismo excelente vino en un excelente vaso que en un vaso de plástico arrugado y sucio. Sin embargo, el producto que le pusimos era el mismo. Esta sala me parece magnífica, me inspira y la verdad que los chicos que no están acá no están siendo protagonistas porque están fuera de cámara, pero unos genios, y mi admiración y mi felicitación a todos ellos. Así que los chicos, muchísimas gracias, muy bueno, y la puesta en escena, todo un lujo. Realmente, también hago desde la Comisión de Estudios sobre Marketing, hago extensivas las palabras de Mariano. Realmente es un placer pertenecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Permanentemente quiero agradecer también a todo el equipo directivo que hizo que esto fuera posible, y pienso lo mismo que vos, Mariano, y me hiciste pensar en las leyes de la Gestalt. El todo es más que la suma de las partes, y alguien una vez dijo que una imagen vale más que 1000 palabras.
que vos lo definiste excelentemente, el vino es el mismo, pero el entorno colabora y colabora mucho. Así que bueno, realmente también para mí es un placer estar compartiendo con vos una vez más este espacio. Tenemos un invitado de lujo, así que bueno, vamos a aprovechar al doctor Mariano Fernández Madero. No me gustan mucho estas presentaciones porque es como que te ponen el hándicap muy alto y entonces después no te sentís cómodo en hablar naturalmente y decir lo que pensás. Creés que tenés que generar algo superior a lo que tenías que haber generado, ¿no? Que es el problema de la promesa de la marca. El problema de la ilusión y cómo generamos esa ilusión hay que tenerla muy en cuenta. Porque después de todo lo que vos leíste, la gente se hace una ilusión. Y entonces el problema es que cuanto más ilusión nos hacemos, más desilusión potencialmente podemos tener, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos iniciando algo, no generemos tanta ilusión y esperemos un poco. Yo soy muy cuidadosa con mis palabras, aunque no lo parezca, y Mariano se está haciendo referencia justamente a lo que en marketing decimos la teoría del contraste, ¿estamos de acuerdo? Y la del desconcierto consciente. Pero estoy segura, Mariano es una figura pública, muchas veces lo escucharon disertar en la Asociación Argentina de Marketing y en otros lugares, que realmente no estamos poniendo la vara muy alta. Con creces va a cumplir, como siempre, el objetivo desde la comisión y desde el consejo. Así que bueno, una vez más, bienvenido Mariano. Y si te parece, ya vamos con la primera pregunta, ¿sí? Bueno, marketing frente a la incertidumbre, todo un tema. ¿Qué es mejor, ver la realidad o ver mi realidad? Cuando nosotros hablamos de este problema, ¿cómo pensás vos que podemos hacer planes de marketing en ambientes tan turbulentos, tan cambiantes y de tanta incertidumbre? Sí, yo quisiera dar una mirada como más optimista, pero no del optimismo impensado, del optimismo infundado, sino del optimismo basado en datos, ¿no? Y entonces, cuando uno de pronto tiene un negocio y tenés una pyme, sos un profesional independiente y tenés tu estudio contable, sos un estadístico y tenés tu estudio de estadística, sos un actuario y tenés tu estudio, sos un administrador de empresas y tenés un estudio que brinda servicios de administración, de estrategia, de planificación. Sos una pyme. Y entonces lo que digo es, ¿vale la pena mirar toda la realidad que aparentemente me están mostrando? ¿Son tan turbulentos el entorno que existe? ¿Es lo mismo la turbulencia que hay a nivel Argentina que la turbulencia que tengo yo en mi microambiente? Si yo tengo 50 clientes y estoy desbordado de trabajo, desbordado de pedidos, no tengo un problema de precio con mis clientes están muy satisfechos con lo que nosotros le damos como estudio y consideramos mirando hacia adentro nuestro FODA, digamos, de nuestra pyme concreta y miramos todas las cosas de nuestra pyme concreta, de nuestra realidad concreta y de pronto encontramos que estamos muy bien. Siempre hay cosas para mejorar, porque el concepto de mejora continua es extraordinario y hay que lograrlo. Pero si nosotros estamos muy bien, ¿para qué afectarnos con una realidad que no nos está afectando a nosotros en nuestro microambiente? Entonces, hay que tratar de ver, abstraerse de las realidades totales para ver cuál es mi realidad, la de mi empresa, la de mi entorno, las de mis clientes y no la de todos los clientes, las de mis
colaboradores y no las de todos los colaboradores. Y entonces, si yo estoy contento con mis colaboradores y leo en un noticiero, escucho tal cosa, en un diario leo lo mismo, que ya no se puede contar con la gente porque la gente no se compromete, porque no existe autorresponsabilidad. Y si yo estoy muy contento con mi gente porque son responsables, porque estudian lo que hacen, porque son analíticos, porque aprenden de los que más saben y demás, ¿por qué me va a preocupar esa aparente realidad? Entonces, a mí me parece que cuando nosotros tenemos que planificar nuestra compañía, no tenemos que ver la realidad total del mundo, ni la realidad total del continente, ni la realidad total de Argentina, ni siquiera la realidad total de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que ver nuestra realidad, porque si no, me voy a amargar por 100 cosas que pasado 2 años o 3 años, solamente se van a haber dado 2 cosas de esas 100 que me amargué. Y esa amargura mía como líder también amarga al resto. Qué interesante, justamente, qué interesante lo que vos estás diciendo y qué importante, ¿no es cierto?, frente a la incertidumbre, estar psicológicamente armado y equilibrado. Y como decía Simon, ¿sí?, con su principio de racionalidad limitada, si quiero entender todo, va a ser absolutamente imposible y eso me va a generar solamente preocupaciones que, si no las puedo manejar del todo bien, van a impactar sobre los resultados de la empresa. Entonces, a mí me parece interesantísima tu postura, Mariano, de ver el todo, pero más allá de ver el todo, sobre todo entender cuál es mi parte de ese todo, ¿no es cierto? Y bueno, para eso el plan de marketing. Hoy más que nunca, en épocas de incertidumbre, podemos usar el plan de marketing como una brújula, como una hoja de ruta, como un camino, teniendo en cuenta esto que vos nos estás mencionando, ¿no es cierto? Claro, y en nuestro plan de marketing nosotros tenemos que tratar de proyectarnos, pero también por otro lado tenemos que hacer cada vez, el mundo antes teníamos que generar una imagen sólida de nuestra compañía, una imagen sólida de nuestra propuesta de valor, y hoy lo sólido no tiene valor en sí mismo, ¿sí? Si bien se sigue hablando de una imagen sólida, ¿sí?, una imagen fuerte, una imagen firme, hoy el mundo es un mundo líquido, hoy el mundo no es un mundo estático, es un mundo dinámico, ¿sí? Y la diferencia entre adaptarse a los cambios y vivir en un mundo dinámico es enorme, porque si yo me tengo que adaptar a los cambios, esto significa que este living está armado así durante 3 meses y después lo van a armar mirando para allá. Y eso es un cambio. Ahora, si este living está dentro de un círculo que está todo el tiempo moviéndose, tipo la Tierra sobre el Sol o la Luna sobre la Tierra o ambos sobre el Sol, entonces vivo en un mundo dinámico. Y cuando yo acomodo mi plan a un mundo dinámico, entonces soy, como decía Bruce Lee, que le decía a su contrincante, sos muy bueno, pero sos muy predecible. Entonces, como sos tan predecible, yo te estudio 10 minutos y ya sé lo que vas a hacer. Entonces, dejás de ser un contrincante, un oponente digno de mis destrezas. Entonces, un plan de marketing tiene que ser hoy un plan mucho más líquido, mucho más flexible, mucho más, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos lo más rápido posible y lo menos posible, o sea, microequivocaciones, porque eso genera microajustes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no midamos el plan una vez por año, porque si le erramos 1 grado por día, a los 180 días estamos del norte al sur, ¿sí? O sea, perdimos cualquier cantidad de norte, ¿está? Mientras que si hacemos microajustes y vamos midiendo los objetivos
muy micro. Bueno, si un día no lo medí, al día siguiente veo que estoy 2 grados desviado, lo ajusto y ya estoy, no perdí tanto. Entonces, me parece que sobre todo esto es válido para las grandes empresas, para las medianas y para las pymes, pero las grandes tienen mucho más capacidad porque tienen mucho más billetera, tienen mucho más presupuesto, tienen mucho más estructura y tienen mucho más mecanismos de control. Una pyme tiene todas esas mismas funciones que una grande, pero están concentradas en 2, 3, 4, 5 personas, ¿sí? Entonces, me parece que esto es fundamental para una pyme, no amargarse por cosas que el 99% nunca van a suceder. Y si yo no me amargo, no amargo al resto de mi equipo, ¿sí? Me parece interesantísimo y qué bueno este concepto justamente que nos estás compartiendo, que el tema, bueno, ya lo dijo Heráclito hace siglos, lo único permanente es el cambio, pero el plan de marketing hoy más que nunca es un plan de marketing líquido. Se acabó el plan de marketing estático, el plan de marketing pesado. Como vos muy bien mencionaste antes, es importantísimo ir haciendo microajustes y creo que esos ajustes son de manera constante y dinámica, ¿no es cierto? Y esto me da lugar a preguntarte justamente la importancia del diagnóstico en este plan de marketing líquido. Claro. Nosotros, como hablábamos al principio, es muy bueno que hagamos diagnósticos más seguido, ¿sí? Para justamente analizar un poco todas las variables, ¿está? Y entonces nosotros normalmente empezamos un diagnóstico en el marketing clásico. Vos iniciás un diagnóstico a través de un dolor. Qué interesante lo que estás comentando. Pero nunca iniciabas en el marketing clásico un diagnóstico cuando todo iba bien. Y lo que nosotros defendemos en los Océanos Esmeralda del Marketing es hacer un diagnóstico cada tanto periodo, ¿sí? Lo más cerca posible, no cuando tenés un punto de dolor, sino cuando tenés esa frescura de que todavía todo va bien. Si se te cayó 1% la venta, no es un gran dolor. Ahora, si vos haces un diagnóstico porque se te cayó un 50% la venta, ahí estás haciendo un diagnóstico, pero sobre un punto de dolor tremendo, ¿sí? Y la venta normalmente no se cae del 100% que vendo al 50%. Normalmente que se cayó la venta del 50% dice, no, lo que pasa es que en los últimos 3 años la venta se me cayó un 50%, entonces algo tengo que cambiar. Y digo, no, digamos, hagamos pequeños cambios, porque hay una máxima que todo el mundo comenta, que es que en cada crisis hay una oportunidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que al tipo que estaba diciendo eso le agarró un paro cardíaco cuando dijo la primera cosa, pero el tipo, yo supongo que estaba por decir 3 cosas, que era, en cada crisis hay una oportunidad, y esto es el valor esperanzador de la crisis. Pero la segunda cosa que tenía por decir, y le agarró el paro cardíaco antes, era que en cada etapa de estabilidad hay 10 oportunidades posibles. Y la tercera cosa es que en cada etapa de crecimiento de la industria, del país, de la región, del mundo, en cada etapa de crecimiento hay 100 oportunidades. Porque si solo miramos que en cada crisis hay una oportunidad, acomodamos nuestro cerebro a que vivamos en crisis, porque si solamente en las crisis hay oportunidad, ¿me entendés? Y nunca hablamos de que hay más oportunidades en la estabilidad y hay más oportunidades todavía en el desarrollo, lo que sucede es que las mentes vagas, las mentes fiacas, que las hay muchas, cuando están en una crisis terminal, recién ahí se dedican a pensar algo distinto, ¿sí? Si no, hacen mucho la plancha. Entonces, en etapas de estabilidad, en etapas de desarrollo,
como estás más gordito, como estás más cómodo, como estás más dulce, como la rentabilidad no te la come nada, entonces podés cometer errores que no pasa nada. Pero en mi opinión personal tenemos que acomodar la mente a vivir en desarrollo, no a vivir en estabilidad y mucho menos a vivir en crisis. Con lo cual, si por alguna razón nos agarrara una crisis que nos afectara a nosotros como compañía, entonces es que el diagnóstico no lo hice suficientemente a tiempo, ¿sí? Porque yo te pregunto una cosa, cuando vos tenés 100 llaves ahí, una sola de esas llaves abre esa puerta, una sola de las 100, y de pronto este lugar se empieza a llenar de agua a una velocidad pasmosa, ¿sí? Y nosotros seguimos con esta entrevista hasta que el agua no llega hasta acá, ¿sí? En ese momento nos quedan 10 segundos para encontrar la llave. En 10 segundos sobre 100 llaves, encontrar la que hable esa para poder salvar nuestra vida, tenemos que tener mucha suerte, ¿sí? Mientras que si nosotros, en tiempo de que todavía no hay agua, buscamos cuál es la llave que está y la marcamos con algún color, si esto pasa algo, ya está, tenemos la llave marcada. Por eso es que hay que hacer los análisis cuando estamos fenómenos. Hay que desarrollar nuevos productos cuando los productos existentes todavía son productos estrella o vaca lechera. Vos fíjate qué interesante lo que decís, Mariano, me hiciste reflexionar sobre la estrategia envolvente del ciclo del producto. En la estrategia envolvente se menciona justamente que antes que un producto termine su etapa de vaca lechera, ya hay que estar lanzando otro. Entonces la envolvente matemática lo que logra es tener siempre una vaca lechera. Y qué interesante lo que vos nos estás comentando, porque podríamos decir que desde una mirada distinta se está reformulando el largo plazo. El largo plazo es, voy a ser un poco extrema, es mañana, en cierta manera. Entonces, permanentemente, en este plan de marketing líquido que vos estás mencionando, es como que el largo plazo no es el concepto del largo plazo de Keynes, que decían a largo plazo estamos todos muertos. ¿Estamos de acuerdo? Es un largo plazo que puede ser el largo plazo para algunas empresas, o pensar que el largo plazo es mañana. Eso justamente nos va a ayudar a que no nos llegue el agua, como vos muy bien mencionabas recién, y que tengamos la llave marcada de antemano para poder abrir la puerta. Y qué interesante esto que estás compartiendo con nosotros, porque ahora me surge otra pregunta. Qué importante esto, una vez realizado un diagnóstico, que ya nos dijiste cómo, este diagnóstico en un plan de marketing líquido, donde un horizonte de planeamiento, donde el planeamiento a largo plazo es como que no existiera o no debería ser. ¿Cómo ahora podemos enfocarnos en las estrategias, ¿no es cierto? ¿Cómo te imaginas las estrategias en este plan de marketing en épocas de incertidumbre? Bueno, yo creo que una estrategia de un líder, la primera estrategia que tiene que tener un líder, creo yo, desde los océanos esmeralda del marketing, es pensar que el largo plazo lo empecé a construir antes de ayer. No existe el futuro sin un pasado, ¿sí? Entonces, yo tengo que construir el largo plazo, saber que lo estamos construyendo desde antes de ayer, ¿sí? Y entonces todo lo que hice antes de ayer y hoy son parte de esa construcción del largo plazo. Y así tengo que vivir toda la vida, ¿sí? Pensando más en cómo proyectarme y cómo vivir el hoy. Porque si me preocupo tanto por el futuro, voy a estar muy ansioso. Si me preocupo tanto por estar mirando lo que hice espectacular en el pasado o el producto del pasado que nos daba mucha rentabilidad, voy a estar totalmente deprimido. Mientras que si yo vivo el presente, normalmente es más fácil estar como en paz, como tranquilo, ¿sí? Y una cosa muy importante, me parece a mí, desde el punto de vista estratégico, es ver cómo hago, qué estrategia hago para que la gente que conduce, que implementa y que opera mi compañía, desde el presidente hasta el cadete,
estén todos pensando en que en vez de hacer el FODA tradicional, ¿sí? En el FODA tradicional, en una reunión de directorio, ¿quiénes van? Los directores, nada más. ¿Sí? Totalmente. Y después le bajan línea a los gerentes, y los gerentes le bajan Sí. línea a los jefes, y los jefes le bajan línea a los empleados. En una reunión de directorio se hace cuando la cosa ya está ahí un punto de dolor, digamos, ¿no? Es cierto. Y entonces, ¿con qué se empieza? Señores, tenemos una gran debilidad. Nuestra debilidad principal es que pa. Otra debilidad importante que tenemos es ta. Entonces, después de hablar de las debilidades, le siguen hablar de las amenazas que tenemos. Y entonces empiezan toda una caterva de amenazas. Las amenazas no son reales, si no, no serían amenazas, serían debilidades. Después de hablar de las debilidades y de las amenazas, pasan un poquito a hablar de alguna oportunidad que hay. Y después, así como a título de la última vuelta de café, vamos a mencionar así al pasar alguna fortaleza que todavía nos queda. En los Océanos Esmeralda del Marketing nosotros creemos que el análisis tiene que ser exactamente al revés. Nosotros tenemos que hablar primero con toda la compañía, con la mayor cantidad posible, y empezar a preguntarle a la gente de más abajo de la estructura de decisión cuáles creen que son nuestras fortalezas. Porque lo que ellos nos digan sin que nosotros le demos letra va a ser lo que conforma la cultura de la compañía. Qué importante, Mariano, lo que vos estás diciendo y cuántas empresas viste, cuántas empresas vi donde eso no se cumple. Es de arriba hacia abajo, cuando la estrategia, justamente en épocas de incertidumbre, debería ser la que vos estás mencionando, el bottom-up. Al contrario, de abajo hacia arriba. Porque en realidad, ¿quién está en contacto con el mercado y con los clientes? Normalmente la gente que está en la línea de trinchera, ¿estamos de acuerdo? El directorio está perfecto, pero muchas veces las voces le llegan tan distorsionadas que hasta puede estar viviendo en algún que otro caso una realidad paralela, ¿no es cierto? Me parece fundamental esto que estás compartiendo con nosotros y me da lugar a la próxima pregunta. Los objetivos flexibles, ¿a qué le podemos llamar? O sea, ¿cómo nos podemos enfocar en este plan de marketing líquido donde no existe el planeamiento a largo plazo, donde construimos el futuro desde ayer? En realidad, ¿cómo podemos, el valor de la estrategia que vos estás mencionando y la estrategia del bottom-up, de abajo para arriba, tener objetivos flexibles? ¿Cómo lo ves? Yo creo que digamos, hay que generar las fórmulas correspondientes como para que nosotros podamos tener un plan a 20 años, ¿sí? Pero que se autoconstruya con la realidad diaria. Y podemos tener objetivos a 20 años, a 10 años, a 5 años, a 3 años, pero que se reconstruya con la realidad diaria, ¿sí? Y que si la realidad nos está marcando algún problema, esos objetivos rápidamente se acomoden, ¿sí? Hace muchos años, si uno tenía que usar muchos camiones, entonces, en vez de una camioneta más chiquita, ¿sí? Uno agarraba y compraba un camión a gasoil, ¿sí? Y si en vez de usar el auto para repartir ya me tengo que comprar una camioneta, uno compraba una camioneta más grande. Y esa camioneta era nafta, pero si yo me tenía que estar todo el día andando en camioneta, ¿sí? Y una camioneta mucho más grande, entonces me compraba una camioneta a gasoil. Eso era la lógica. Ahora, de pronto, hoy, que el gasoil prácticamente cuesta lo mismo que la nafta, ¿sí? Si el auto a gasoil me cuesta mucho más caro que el auto a nafta, esa lógica que me regía antes debería ajustarse por la realidad y no porque era un objetivo, entonces seguimos al objetivo a rajatabla, ¿sí? Qué importante, Mariano, lo que estás mencionando. Y me haces pensar en los autos híbridos, por ejemplo. Era impensable. Cuando nosotros hablamos de que no existe el planeamiento a largo plazo, siempre nos estamos refiriendo en el marketing tradicional, donde el largo plazo era a 5, a 10 años. En realidad, acá a largo plazo sería, podemos tener objetivos
de muchos años, pero siempre pensando que el largo plazo es el mañana inmediato, ¿no es cierto? Porque bueno, todo lo que está, y vos sos un especialista en esto, todo lo que está pasando en el mundo, como para poner una nota de color, con los autos eléctricos, con los híbridos y demás, si tenemos objetivos absolutamente rígidos, bueno, quedamos fuera del mercado, ¿no es cierto? Creo que lo que vos nos estás dando es la clave para que las empresas crezcan y permanezcan. Mirá, me estás dando pie a una cosa. Vamos a suponer que nuestro mercado es este, ¿sí? Perfecto. Este es nuestro mercado, el mapa de nuestro mercado. Yo tengo que tratar de centrarme en ese mapa, o sea, en este punto. Pero este es nuestro mercado. Si yo estoy en este punto, ¿cómo hago para quedarme fuera de mercado? Si tengo los océanos esmeralda en marketing, no me debería quedar nunca fuera del mercado. Porque si el mercado se corre para allá, yo me tengo que correr. Porque en estos microajustes que digo que hay que hacer, yo jamás me quedaría fuera de mercado, porque quedarse fuera de mercado significaría que este piso se está corriendo y esta silla yo me la quedé atada del techo, que no se corre, ¿me entendés? Y me quedé ahí, entonces se me corre el piso y ahí sí me quedé fuera del mercado, me quedé sin mi piso de sustentación, ¿ok? Entonces, para quedarse fuera de mercado es que te quedaste dormido, que no hiciste esos microajustes, ¿está? Entonces digo, planifiquemos siempre a 20 años, pero tengamos ajustes diarios de todo el plan. Y es cuestión de hacer, digamos, formulaciones y cosas que todo lo proyecten a 20 años, pero con microajustes diarios. Hoy en día la inteligencia artificial nos permite manejar millones de datos que retroalimenten permanentemente nuestra lógica, nuestras estrategias, ¿ok? Y entonces, Peter Drucker, por ejemplo, decía que en un momento turbulento, ¿sí?, la cultura se lleva puesto a la estrategia, se come a la estrategia en el desayuno, ¿sí? ¿Qué quería decir con esto? Que la cultura de una compañía, ¿sí?, por más que la estrategia se plantee y demás, totalmente, la cultura se come a la estrategia en el desayuno y sobre todo cuando hay crisis. Yo creo, francamente, que estaba equivocado, porque bajo los océanos esmeralda del marketing, a lo que él se refería, la cultura que se come la estrategia en el desayuno es a la mala estrategia, no a la estrategia. Es como decir el mal marketing. No existe un mal marketing, existe marketing, o existe marketing, o existe marketing. O marketing, ¿sí? Entonces, digo, marketing es el que sin ningún daño consciente está haciendo mal las cosas, ¿ok? Marketing es el que, conociendo las herramientas de marketing, estafa a los consumidores, ¿sí? Pero no existe un marketing negativo, porque entonces no es marketing, ¿está? Totalmente de acuerdo. Si una estrategia es estrategia, jamás la cultura se la puede comer en el desayuno, ¿sí? Porque entonces es una idea, no una estrategia. La cultura se come a las ideas en el desayuno, no a la estrategia. Porque para mí, si la estrategia está bien desarrollada, lo que hace un buen estratega generando una buena estrategia, y cuando esa estrategia surge de este análisis FODA que te digo, donde le preguntás a los de abajo cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que tenemos, ¿sí?, y todo surge para arriba, si encontramos y pasamos todas esas fortalezas, todas esas oportunidades a fortalezas, entonces nuestra compañía se agranda enormemente. No necesitamos trabajar sobre las debilidades, porque si las debilidades eran 30 y las fortalezas eran 60, ¿sí?, si yo aumento las fortalezas a 120, las debilidades que pesaban el 30% ahora pesan el 15%. Totalmente. Entonces, es muy importante cuando uno fija una estrategia correcta en función de lo que toda la compañía te aporta, la estrategia genera cultura. Y como la buena estrategia,
yo digo estrategia, pero para los que usan mala estrategia, digamos que para mí, te repito, son malas ideas, no estrategia, porque la estrategia en sí debería ser buena. Cuando un líder genera una estrategia muy, muy interesante, la estrategia genera cultura. Me parece interesantísimo y me hiciste pensar, leímos los dos muchas definiciones de estrategia. Una definición de estrategia es que la estrategia es una intención. El tema en realidad es cómo se lleva a la acción. Y cuando vos, que coincido, impacta en la estrategia, o sea, la cultura, la estrategia impacta en la cultura, está impactando en las unidades de aplicación de la conducta de bajo grado, impacta en la percepción, en el aprendizaje, en la motivación, en el sistema de creencias de la gente. Entonces coincido plenamente. En realidad, la estrategia es la estrategia. La implementación de la estrategia puede ser buena o puede ser mala, pero la estrategia per se es la estrategia, ¿no es cierto? Entonces es un camino, es un rumbo a seguir. Y qué interesante esto que vos comentabas, de repente, de si este es mi mercado y estoy acá, si voy haciendo microajustes permanentes y implemento buenas estrategias, o sea, armo las estrategias correctas y la implementación también es correcta, coincido totalmente que es imposible quedarme fuera de ese mercado, porque ya tendría que estar viendo, te pongo un escenario muy pesimista, que si no hay mercado en ese mercado, tengo que entrar en otro mercado. Pero justamente tiene que ver con esto de esta predicción que te permiten hacer estos microajustes, ¿no es cierto? Por eso me parece que estamos cambiando el paradigma del marketing tradicional cuando hablamos de planeamiento a largo plazo. El concepto de planeamiento a largo plazo era un concepto estático, pesado, inamovible, fijo. Bueno, lo estamos cambiando, así que te agradecemos mucho tus pensamientos. Y ahora me queda preguntar, hablamos de objetivos flexibles, hablamos de diagnósticos, hablamos de las metas. Ahora, en realidad, ¿cómo podríamos ir midiendo estos resultados justamente para algo que yo sé que a vos te preocupa y mucho, que son los equipos de alta performance, ¿sí? Que los dos sabemos que son los que en realidad van a terminar generando el posicionamiento deseado de la empresa en el mercado. ¿Cómo podríamos hacer, Mariano? Bueno, lo primero que creo es que nosotros tenemos que tratar de generar esa guía de cómo te voy a evaluar. Qué interesante. Yo a vos. ¿Y vos cómo vas a evaluar a tu gente? Contame. Y tu gente cómo va a evaluar a su gente, contame. Y entonces ahí, como para que todo el mundo pueda predecir cómo va a ser evaluado. No es primero trabajo y después me evalúan mi trabajo. Es primero decime cómo querés que trabaje, dónde querés que ponga el foco, qué querés que haga, ¿sí? Entonces, si a mí de pronto me dicen, bueno, mira, acá en esta compañía es fundamental ser muy simpático, ¿sí? Tenés que generar además mucha empatía con la gente. Aprendé a escuchar a la gente. Aprendí a escuchar mucho a la gente. Me dieron toda esa manija, ¿sí? Imaginemos que estamos en un banco de hace 40 años, ¿no? Pero me dijeron todo eso. Pero después el de personal dice, mirá, el puesto para el cual te tomamos no fue cubierto por un interno, pero te vamos a tomar como cajero porque justo se nos fue un cajero. Entonces me ponen como cajero. Y yo, que me acordé de todo lo que me habían dicho, viene una señora y me empieza a contar toda la historia de su vida y se me hace una cola larguísima, hace 40 años, ¿no? Se me hace una cola larguísima. Y sale esa y viene otro que dice, ¿cómo puede ser que ha estado 4 horas con esta señora? Yo, cuando voy a un banco y me empieza a contar todo su vida, y así la cola llega hasta la otra cuadra. Entonces, esas características, y después me echan porque evalúan que no soy buen cajero.
Pero pará, si me hablaste 4 horas de cómo tenía que ser, yo estoy siendo exactamente eso, escucho a todos mis clientes, soy simpático, soy empático con ellos, me preocupo de sus problemas, me preocupo de acordarme cómo se llamaba su hija, cómo se llamaba su mamá y qué sé yo, para que la próxima vez que venga. Entonces, yo tengo que tener bien claro qué pretenden de mí. Y yo sentir si ese puesto lo puedo cubrir adecuadamente, ¿sí? En los Océanos Esmeralda del Marketing lo que tratamos de hacer es no encontrar una persona para un puesto, sino encontrar un puesto para una persona. Porque la persona es su simpatía, es su responsabilidad, es su seriedad, es su foco, es su alegría, es su tristeza, es todo. Entonces, con toda esta personalidad, esta persona lo voy a poner como cajero. Con toda esta personalidad, a esta persona lo voy a poner como tesorero. Con toda esta personalidad, a esta persona lo voy a poner como contador. Con toda esta personalidad, a esta persona lo voy a poner como vendedor. Con toda esta personalidad, a esta persona lo voy a poner como cobrador. En vez de buscar una persona para un puesto, busco un puesto para una persona. ¿Sí? Qué importante esto que estás compartiendo con nosotros, Mariano, realmente vital, de vital importancia. Hace muchos años escribí algo que tenía que ver con el marketing interno. Y una de las cosas que en ese momento me preocupaba mucho era el tema de las reuniones, algo tan simple como eso. Ir a una reunión y no se sabía para qué te convocaban, pero no el temario de la reunión. Había reuniones que son reuniones informativas, pero nadie te avisaba. La reunión informativa, en esa reunión no tenías que opinar nada, te iban a bajar línea. ¿Cuántas expectativas generamos en los clientes internos, sobre todo aquellos que no tienen reuniones a lo mejor muy cotidianas, con la gerencia y demás? La gente va llena de expectativas y se da cuenta que en esa reunión nadie los quiere escuchar, porque nadie le aclaró que era una reunión informativa. Después hay reuniones deliberativas, pero como uno ya tuvo esa experiencia, en la reunión deliberativa no opina tanto. Qué vital, y así sucesivamente con una serie de temáticas y de algo tan simple como explicarle al otro para qué te vas a reunir con el otro. Qué vital que es esto que vos estás diciendo de buscar un puesto para esa persona. Me parece vital porque hace el posicionamiento de las organizaciones. Si tenemos clientes no motivados, no consustanciados con los objetivos organizacionales, el plan de marketing va a ser un plan de marketing para un mercado que no existe, porque no va a existir en la realidad cotidiana. Va a ser un plan de marketing que se armó desde un área más técnica, más profesional. Pero si esa persona, ese cliente interno no está motivado, que justamente como vos siempre nos comentás desde tu concepto de Océanos Esmeralda, el tema de trabajar para transformar equipos de trabajos en equipos de alta performance. O sea que realmente creo que la clave que estás compartiendo tan generosamente con nosotros es esa. Busquemos justamente un puesto para esa persona y no una persona para un puesto. Una persona para un puesto. Me parece clave. Y el otro punto es, hay un momento en que cuando vos plantás una semilla, ¿sí? Vos mirás la semilla y la semilla es perfecta y tiene toda una conformación. Pero cuando vos la plantás, si la pudieras ver, ¿sí? Cuando éramos chicos hacíamos la prueba con el poroto, ¿te acordás? Sí, Puesto me acuerdo perfecto. Con el papel ¿El papel cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El papel Sí, que sí, absorbe, bueno, sí. ahora me va a salir cómo se llama, y le poníamos el agua y demás. Claro, entre el papel y el vidrio estaba la semilla, el poroto. Y cuando vos ves, cuando empieza a desarrollar el poroto, la planta de poroto, la semilla se empieza como a romper. Pareciera que va a morir. ¿Sí? Es doloroso. Es duro. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, los colaboradores tienen que pasar la prueba del poroto. ¿Sí?
tienen que salir de su semilla que son, ¿sí? Y explotar sus potenciales. Y nosotros como líderes tenemos que dejar que la gente, le tenemos que hacer un entrenamiento, tenemos que decirle qué esperamos de ellos, tenemos que darles pautas más claras, tenemos que decirle qué cosas tienen que tener en cuenta y demás, pero después tenemos que dejarlos como el poroto en agua, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos mismos se rompan esa semilla que tienen de la inexperiencia, de la falta de conocimientos concretos y demás, y tomen conciencia de sí mismos. Porque ellos tienen que aprender, para poderse formar un equipo de alto rendimiento, vos tenés que hacer que cada uno se transforme de poroto semilla a poroto planta. Y para eso, sí o sí, tiene que romperse. Y para romperse, tiene que enojarse, tiene que decir, ¡oh, esto no me sale! ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y no tenés que estar todo el tiempo ayudándolo, ¿sí? Yo tengo 5 hijos, tengo 6 nietos. Hay que dejar que el chico se caiga con cierto cuidado de dónde está. Porque si no, si todo el tiempo lo llevo de la mano, nunca va a aprender a caminar solo, ¿sí? Ahora, cuando el chico se cae y se golpea, y bueno, sí, va a llorar. Y probablemente, aunque no aprendió a hablar todavía, me está hablando diciendo, ¿cómo no me agarraste la mano y me dejaste caer? Tenés que dejar que esa semilla se rompa internamente para que salga la planta de poroto y para que dé frutos. Cuando todos admiran la semilla que son los otros y la planta en que se transforman, compañeros, jefes, gerentes, directores, entonces ahí generás un equipo de alto rendimiento porque estás generando que cada uno se rompa a sí mismo para poder sacar lo mejor de sí. Qué importante lo que decís. Es como que nosotros estamos compitiendo contra nosotros mismos, ¿no es cierto? Y eso es lo que se logra en un equipo de alta performance, de acuerdo a los océanos Esmeraldas. Y realmente, Mariano, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es un placer, realmente se los aseguro. Estaríamos horas y horas y horas hablando con Mariano. Infinitas gracias por tu generosidad. Mariano, con la pedagogía que lo caracteriza, estuvimos hablando hasta de los sesgos de Kahneman. ¿Estamos de acuerdo? Premio Nobel de Economía. Ustedes dirán, no, pero si ustedes hablaron de planes de marketing. No. En la primera respuesta que me dio, él se estaba refiriendo a los sesgos de ¿qué miro? ¿Mi realidad o miro la realidad? Si pudiera mirarla y conocerla en su totalidad. Con los sesgos de Kahneman. Después seguimos avanzando un poco más en el diagnóstico y él nos comentaba justamente de los planes de marketing líquidos. Y ahí, bueno, empezamos a conversar cómo va mutando el concepto antiguo del planeamiento a largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ahora es todo líquido. Esos microajustes que él enuncia desde sus océanos Esmeralda y eso de no quedarse afuera del mercado. Hablamos de la teoría del desconcierto consciente, el tema de no caer en un sobreposicionamiento. Hablamos de tantos temas que creo que realmente esto va a dar para otra invitación, porque esto lo tenemos que continuar. Acá así no puede quedar. Simplemente el tiempo es tirano. Y bueno, nos comprometimos acá en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a cumplir un horario en función justamente de la agenda de Mariano, pero esto así no queda. Seguramente te vamos a tener nuevamente profundizando estos temas y añadiendo más temas. Para nosotros fue un inmenso placer y seguramente para ustedes también. No se cumplió en algo, tengo que disentir con Mariano. No es que yo lo presenté con un error que en marketing llamamos error de sobreposicionamiento. El sobreposicionamiento es cuando nosotros comunicamos en realidad cualidades que después no se tienen. En este caso, todo lo contrario. Creo que me faltó bastantes
bastantes otros temas incorporar en la presentación, pero bueno, obviamente esto es una de las tantas entrevistas que tenemos con Mariano y que vamos a seguir teniendo. Así que Mariano, en nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, en nombre de la Comisión de Estudios sobre Marketing, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá. Realmente un gran placer. Gracias por tu generosidad, por tu pedagogía y por hacer las cosas complejas tan simples. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al Consejo Profesional. Y quizás cerrar con un comentario para todos los que son líderes de pymes. Indíquenle a su gente que haga una lista durante una semana de 100 cosas por día que no le gustaría perder. A los 5 días van a tener una lista de 500 cosas que no les gustaría perder. Y entonces se fijan esa lista y lo que no está en esa lista le dicen, che, mira, a vos te gustaba ir a la clase de teatro, pero como no la pusiste acá, no vas a ir más a la clase de teatro. Cuando eso lo hagamos con todos, sacándole 2 o 3 cosas que se olvidaron de poner, van a tomar conciencia que la mayoría de las cosas que a nosotros nos pasan día a día no nos dan felicidad porque no somos conscientes de la cantidad de cosas lindas que nos pasan día a día, de la cantidad de logros que tenemos día a día, de los amigos, de los compañeros, de los buenos jefes, de los buenos líderes, de los buenos directores, de los buenos proveedores, de los buenos clientes, de la buena familia, de los buenos deportes que hacemos, etc. Son muchísimas más las cosas que tenemos para alegrarnos que las cosas que tenemos para entristecernos. Si fuéramos conscientes de esos, viviríamos en un clima mucho más lindo, mucho más alegre y estando en ese estado de alegría, de tranquilidad, de seguridad, de motivación, de inspiración, vamos a poder inspirar a otros y vamos a poder inspirarnos a nosotros mismos. Y en ese estado vamos a ser muchísimo más creativos y vamos a ser muchísimo más productivos. Y además vamos a ser mucho más felices, que es el objetivo universal de cualquier ser humano en esta tierra y en esta vida. Mariano, nuevamente muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Aprovecho la ocasión para invitarlos a la Comisión de Estudios sobre Marketing. Nos reunimos todos los terceros martes de cada mes a las 18:30 horas. Y realmente el equipo que justamente como Mariano estaba comentando, Mariano también subyacentemente hablaba de la pasión, ¿no es cierto?, de la pasión que tiene que tener la gente. La Comisión de Estudios sobre Marketing y sus integrantes tienen pasión por el marketing. Y realmente, una vez más, gracias Mariano, un invitado de lujo para la comisión con el cual vamos a seguir interactuando. Muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y a sus autoridades por habernos brindado este espacio. Y bueno, mil gracias Mariano por enésima vez por haber estado acá con nosotros en esta que podemos decir ya es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias Mariano. Muchas gracias.